caso es que queda muy poquito para el concierto. Ya hemos conocido un poquito más la Casa Grande y decía, ayuda. Bueno, hoy estamos viendo, ustedes si se fijan en la pantalla, un número de cuenta que está continuamente saliendo en las pantallas, que es donde los amigos pueden colaborar, pueden hacer sus donativos, que es lo que llaman la fila cero, ¿no? Fila cero la llamamos porque no existe, pero sí que existe esa posibilidad de decir, no voy a poder ir, pues ingreso. No hace falta que ingresen 10 euros, pueden ingresar más. Exacto. El problema es que haya alguna aportación, pero bueno, le pueden añadir cada un par uno de ceritos. lo que se pueda. Es como aquel que dice, el Evangelio decía, aquella señora de la monedita que solamente puso esa monedita en la cesta y que nuestro Señor dijo, pues ha puesto todo lo que tenía. Eso es muy importante. O sea, que no queremos ser ambiciosos, sino queremos que la gente vea que tenemos una obra en marcha y esa obra con todos podemos llegar a hacer una gran obra. La Casa Grande, el hermano Alfonso, que fue el fundador, ¿no? que fue el fundador hacia el año 80 aproximadamente, fue una de, para mí, frases que posiblemente fueran incluso reveladas. Los cristianos los queremos en nuestra maravillosa divinidad, ¿no? Pues esa palabra, la Casa Grande, creo que lleva muchísimo, muchísimo dentro de sí, como que no sabemos la dimensión. Es una casa grande. Es muy bonito. Cabemos todos, familiar. Queremos una familia donde esa Casa Grande acoja a todos. Los más necesitados son los que a nosotros nos interesan, porque nosotros tienen también otras casas. Pero esa Casa Grande nos hace falta tenerla para estas personitas que... Muy bonita la historia, ¿no? No conocía yo la historia de... No, la Casa Grande yo, bueno, me imagino que habrá sido porque la pensaría el hermano Alfonso, que nos estará viendo, me imagino ahora, su continuidad, su obra magnífica, que empezó de una forma muy sencilla y tal, pero que poco a poco la hemos ido empujando todos y de ahí que queramos ir haciendo cada día más grande. ¿Cuántos años lleva ya en marcha? La Casa Grande del año 80. Del año 80, estamos hablando de unos 27 años. Lleva un buen ritmo. Y afortunadamente y ojalá, continúa. La iglesia más. Ya lleva 2000 años, pues a ver si nosotros llegamos a ser una pequeña iglesia, entre comillas, nunca sin ánimo. Bueno, yo, si dura 2000 años, evidentemente no les voy a ver, pero sí que les deseo que dure muchísimo con ese gran corazón tan grande como el nombre de esta casa. Y sobre todo, enhorabuena por esa gran labor, por ese esfuerzo que ojalá el Palau de la Música, con esa solidaridad que le caracteriza también a los valencianos, pues esté lleno hasta la bandera. Esperamos que han sido muchos los llamados y me imagino que serán pocos los que puedan venir. Pero creo que también esta llamada puede servir para que aquellos que a lo mejor, ¿dónde voy esta tarde? Oye, pues vale la pena ir ahí en vez de ver a mi tía o a mi amiguito. Es una buena sugerencia. Va a ser una horita muy pequeña, a las 10:15 estaremos en la calle. Don Jaime, ¿se pueden comprar en las taquillas del Palau de la Música ese mismo día las entradas? Sí. Bien. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Perfecto. 8:15. Vale, es que tenemos aquí, que bueno, voy a saludar a César Barrón, que está aquí con nosotros, que de vez en cuando me hace... Y yo digo, gracias por recordármelo. Claro, la hora del concierto, ¿no? Fundamental. Hombre, yo digo a las 8 para que la gente esté antes, porque así a las 8:15, si empiezo, que yo tengo que dar un gran discurso, lo menos de medio folio, lo menos un discurso. ¿Tanto? ¡Qué barbaridad! Y entonces, claro, la gente no me podrá oír, entonces yo estaré un poco defraudado. Bueno, don Jaime Barrón, de verdad ha sido tan agradable charlar con usted. Muchísimas gracias. Para mí, el que nos hayáis podido recibir. Aquí tiene su casa para lo que quieran, de verdad. Que sí. Y, en fin, a vosotros siempre, y ahí nos tendréis para cuando queráis. Pues igualmente, de verdad, muy amable, don Jaime. Que vaya fenomenal, muchísima suerte. Saludos a César, que hoy ha estado con nosotros de público. La próxima vez estarás aquí, por favor, también acompañándonos, don Jaime. Gracias, de verdad. Encantado de saludaros. Nos vamos a la publi, que viene ya empujándonos los spots de Localia, que son, por cierto, preciosos, de verdad, no deben perdérselos. A la vuelta, más cosas en plato abierto. Chao.